Tenido una buena semana, bueno, un día por lo menos de descanso que fue el 28, pues a desarrollar la sesión de hoy que corresponde al estudio de los tejidos o histología. Bien, entonces, nuevamente con todos, buen día, vamos a empezar, ¿ya? Esperando, reitero, pues que hayan tenido un día por lo menos que fue el 28 de descanso adecuado. Bien, como de costumbre, para poder visualizar mejor las imágenes, ¿ya? Vamos a salir del vídeo un momento. Bien, vamos entonces a desarrollar la parte de tejidos, ¿no? La parte de histología. Cuando hablamos de histología, repito, cuando hablamos de histología, hablamos pues del estudio de los tejidos, ¿no? La parte de la biología que se encarga del estudio de los tejidos. Entendiendo un par de cosas. Primero, que existen pues tejidos vegetales y tejidos animales, que es lo que vamos a estudiar, ¿ya? Reitero, vamos a estudiar tejidos vegetales y tejidos animales en ese orden. Luego, debemos recordar que un tejido, ¿no? Un tejido presenta pues las células que lo constituyen y el medio en el cual se encuentran, o lo que se conoce también como sustancia intercelular o matriz. Entonces, reitero, cuando hablamos de tejidos debemos tener también en cuenta que vamos a ubicar a las células que lo constituyen y a la matriz intercelular. Por otro lado, los tejidos pues están formados por células que tienen, por regla general, el mismo origen embrionario, es decir, provienen de la misma estructura del embrión. Eso pues es, repito, una característica general de los tejidos. Ahora, hay pues detalles importantes que vamos a ir tocando conforme veamos cada tipo de tejido. Vamos a empezar con los tejidos vegetales. Repito, vamos a empezar con los tejidos vegetales. Y cuando hablamos de los tejidos vegetales, vamos a dividirlos en dos grupos generales. Primero, los tejidos meristemáticos o embrionarios, ¿ya? Reitero, tejidos meristemáticos o embrionarios, y luego los tejidos adultos o especializados. Cuando hablamos de los tejidos meristemáticos o embrionarios, hablamos pues de los tejidos que provienen del embrión y que además permanecen toda la vida de la planta. ¿Ya? Son tejidos que tienen una finalidad. ¿Cuál es esta finalidad de los tejidos meristemáticos? Pues bien, la finalidad de los tejidos meristemáticos es permitir el crecimiento. Esa es su finalidad. Ahora, vamos a ubicar a los tejidos meristemáticos, o los vamos a clasificar, perdón, bajo el criterio de el tipo de crecimiento que nos van a brindar. Tenemos el crecimiento primario o longitudinal, y hablaremos entonces de meristemo primario o apical. Repito, voy a hablar primero del meristemo primario o apical, que nos permite el crecimiento primario o crecimiento en longitud. ¿Ya? Crecimiento en longitud. Muy bien. Ahora, ¿por qué hablamos pues de crecimiento en longitud? Ya, un detalle importante es que los tejidos meristemáticos presentan pues una alta tasa reproductiva, lo cual justamente es importante para su función, ¿no? Para el crecimiento. Ahora, repito, se llama primario porque permite el crecimiento longitudinal o crecimiento primario. También se llama apical porque se encuentran en los ápices o extremos de la planta. Ya, ápices o extremos de la planta. Ahora bien, vamos a encontrar pues el meristemo apical del tallo, ¿no? Hablamos de la yema más extrema, ¿no? La yema terminal del tallo. Y vamos a ubicar también en la zona de la raíz, la zona del
la zona de crecimiento, no el meristema, que está cubierto por una estructura llamada caliptra, que está hecha pues de células muertas. Pero nos interesa ahorita esto, ¿no? La zona de crecimiento. Te repito, estos tejidos tienen, o estas células que están acá, tienen una alta tasa reproductiva, permiten el crecimiento longitudinal, ¿ya? Permiten, reitero, el crecimiento longitudinal y por ello se ubican pues en los extremos, ¿no? En los extremos de la planta. Sin embargo, también vamos a encontrar otro meristemo, el meristemo secundario o lateral. Este meristemo secundario o lateral se va a encargar del crecimiento secundario o crecimiento en diámetro o crecimiento en grosor. Repito, vamos a hablar pues del crecimiento secundario o crecimiento en diámetro o crecimiento en grosor. Ahora, ubicamos acá al cambium, lo que está acá como cambium, que es cambium vascular. Estas células se encuentran entre floema y xilema, es decir, van a formar más células de xilema y más células de floema. Ya, repito, este cambium, llamado también cambium vascular, ¿qué es lo que va a formar? Pues va a formar, reitero, va a formar xilema y floema, ¿ya? Entonces, repito, este cambium que estamos viendo por acá se llama también cambium vascular. ¿Ya? ¿Por qué se llama cambium vascular? Porque forma, pues, tejidos conductores o vasculares, ¿no? ¿Ya? Que son, pues, el xilema y el floema. Muy bien. Luego vamos a ubicar a lo que tenemos acá con el nombre de felógeno, llamado también cambium suberoso. ¿Ya? Voy a poner aquí. Felógeno o cambium suberoso. Ahora, este cambium suberoso, ¿qué es lo que va a formar? Como puedes observar, hacia el exterior suber y hacia el interior lo que vamos a llamar pues felodermis, que va a engrosar la corteza. Entonces, repito, hacia el exterior formará suber y hacia el interior felodermis, lo que engrosa la corteza. Muy bien, tenemos entonces el tejido meristemático o de crecimiento. Ahora bien, a continuación vamos a observar el primer grupo de tejidos adultos o especializados en plantas. Hablamos entonces del tejido epidérmico. El tejido epidérmico, que es el primer tejido protector que vamos a ver. Tejido, repito, epidérmico. Ahora, la epidermis o las células de la epidermis se van a caracterizar por ser células incoloras. Repito, células incoloras. Ya, reitero, en la epidermis lo que vamos a encontrar son células incoloras y que están pues protegidas por una cutícula, ¿no? Esta cutícula está formada por lo que se conoce como cutina, ¿no? Es la capa de cera cutina, que estas células epidérmicas incoloras producen, ¿no? Producen, ¿ya? Producen. Muy bien, ya tenemos ahí entonces las células de la epidermis. Repito, son células incoloras, no tienen clorofila. Ahora, estas células, sin embargo, pueden modificarse. Así es. Ahora, ¿dónde se modifican? Primero hay que recordar entonces en dónde encontramos la epidermis. Vamos a ubicarla, por ejemplo, en las hojas, ¿no? Y justo ahí vamos a ver su modificación, algo llamado estoma. Los estomas se hallan en la parte de la hoja llamada embés. Recuerda que una parte de la hoja que da al sol es llamada haz. La parte que da al suelo es llamada embés. Entonces, en el embés de las hojas vamos a ubicar los estomas. ¿Pero qué son los estomas? Los estomas son estructuras formadas por dos células, ¿ya? Epidérmicas, que tienen una peculiaridad.
estas células llamadas células oclusivas, células guarda o células guardianes, ¿ya? Sí tienen clorofila, sí tienen cloroplastos, ¿ya? ¿Estamos claros? Lo general es que las células de la epidermis no tengan clorofila, no tengan cloroplastos, sean incoloras. En cambio, estas células guarda sí tienen, ¿no? Estas células guardianes sí tienen clorofila. Y en medio, pues vamos a encontrar una abertura que se va a llamar ostiolo. El ostiolo es la abertura de esta estructura llamada estoma. Entonces, en un estoma vamos a encontrar las dos células guardianes, ¿no? Y el espacio entre ellas que se abre, que se va a llamar ostiolo. ¿Cuál es la función de los estomas? Permitir el intercambio gaseoso. Permitir, repito, el intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, a ver, estos estomas, repito, van a regular la transpiración y van a permitir el intercambio gaseoso. Bien, ahí tenemos entonces la función. Vamos a ver, por aquí parece que hay una pregunta. A ver, el estoma es una estructura, una modificación de la epidermis en vez de las hojas. Los plasmodesmos son canales de comunicación entre las células. ¿Ya? Hay una diferencia entonces. Un plasmodesmo, te repito, es un canal de comunicación entre células vegetales. Aquí estamos hablando de una estructura a nivel de un órgano llamado hoja, en vez de las hojas. ¿Sí? Bien, de nada. Entonces ya tenemos este asunto de la epidermis ahí, recordando por favor que cuando hablamos de transpiración en vegetales, estamos hablando pues de la elevada cantidad de evaporación de agua, ¿ya? Se evapora gran cantidad de agua. Muy bien, repetimos dónde está la epidermis, la vamos a encontrar pues en hojas, en flores, en frutos. Luego vamos con la peridermis. La peridermis en sí resulta ser la unión, repito, de tres estructuras. Ya, a ver, reitero, cuando hablo de peridermis, vamos a hablar pues de tres estructuras, ¿ya? Vamos a hablar de qué? De que encontramos el felógeno, cambium suberoso, no te olvides, felógeno, cambium suberoso, que hacia afuera va a formar el suber o corcho. Reitero, hacia afuera formará el suber o corcho, y hacia adentro va a formar pues más parénquima, ¿no? A partir de lo que dijimos, felodermis, ¿no? Va a formar más parénquima. Ahora, esta unión del suber o corcho, felógeno o cambium suberoso y este parénquima adyacente, todo esto se llama peridermis. Todo eso se va a llamar peridermis. Lo vamos a encontrar en tallos y raíces leñosas y semileñosas. ¿Ya? Entonces, repito, la peridermis es el conjunto de suberocorcho más felógeno más este parénquima adyacente. ¿Ya? Eso es lo que constituye la peridermis, repito, en plantas leñosas, ¿no? Troncos y raíces. En las cactáceas los estomas existen, pero no funcionan igual. En la mayoría de plantas, estos estomas se abren durante el día, porque en el día, pues, no solo hay intercambio de gases por producto del oxígeno y CO2, sino que además hay fotosíntesis, lo cual lleva también a que estén abiertos. En las cactáceas no ocurre eso porque si no perderían muchísima agua. En las cactáceas está desarrollado otro tipo de funcionamiento que mantiene los estomas abiertos durante la noche, no durante el día. Muy bien, pero estábamos en peridermis. Entonces, ahora, la peridermis, al igual que la hoja, también va a presentar una modificación, que son las lenticelas. Las lenticelas van a ser espacios, ¿no? Que se abren al exterior
por donde pues van a ocurrir por donde va a ocurrir el intercambio de gases en estas zonas. Reitero, las lenticelas son espacios que se abren hacia el exterior para permitir pues el intercambio de gases a este nivel, ¿ya? A este nivel. Muy bien, ya tenemos entonces ahí el grupo de tejidos protectores, llamados también cobertores. Está de más decir pues cuál es su función, ¿no? Creo que es obvio, la protección. Luego tenemos pues a los tejidos fundamentales o parénquima. Cuando hablamos del parénquima, vamos a encontrar que este tejido es, digamos así, el más abundante en las plantas. ¿Por qué? Por la multiplicidad de funciones que realiza, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar el parénquima clorofiliano, que se ubica en las hojas, en la parte media de las hojas, ¿ya? Y sí, la lenticela es homólogo del estoma, correcto. Gracias. Bien, les decía, el parénquima clorofiliano, ya podemos encontrarlo, por ejemplo, en las hojas, ¿ya? A ver. Ya, digamos que ya, este es un fallo. A ver. Veamos. Aquí, en las hojas, ¿de acuerdo? En las hojas, si hacemos un corte transversal, vamos a encontrar, repito, este tejido, el parénquima clorofiliano, que se encarga justamente pues de la fotosíntesis debido a su contenido de clorofila. A este parénquima clorofiliano también le podemos dar otro nombre. ¿Cuál es ese otro nombre? Clorénquima, por ejemplo, o si prefieres, parénquima fotosintético, ¿no? En función a lo que realiza, ¿ya? Repito, se halla en hojas, en la parte media, el mesófilo de las hojas, y halla también en tallos de plantas herbáceas, ¿ya? De plantas herbáceas. Bien, eso en primer lugar. Luego, vamos a ubicar el parénquima de reserva. Este parénquima podemos encontrarlo, por ejemplo, en raíces de almacenamiento, tipo raíz de zanahoria, ¿no? Raíz de yuca. Podemos encontrarlo también, por ejemplo, en tallos subterráneos, ¿no? Como la papa, por ejemplo. Lo vamos a encontrar en pulpa de frutas, ¿ya? En pulpa de frutas. Este tallo, básicamente, este tejido, como podemos observar, básicamente lo que guarda son gránulos de almidón. Ya, repito, gránulos de almidón. Y de esa manera, pues, la planta tiene un almacenamiento glucídico, ¿no? Para el momento en cual lo requiera. Bien, luego tenemos el parénquima acuífero. Este parénquima acuífero, como el nombre nos lo indica, está especializado en almacenar agua. Para eso, sus vacuolas, ¿no? Son bastante grandes para poder contener la gran cantidad de agua. ¿Dónde vamos a encontrar este parénquima acuífero? Justo como había comentado uno de sus compañeros, hablamos pues de plantas y tienen pues, por ejemplo, ¿no? Tallos suculentos. Como por ejemplo, pues cuando hablamos de las cactáceas, ¿no? Cuando hablamos de las cactáceas, que justamente almacenan gran cantidad de agua. Ahora, el agua no necesariamente está pues en forma líquida, ¿no? Más bien está junto con mucílagos, ¿de acuerdo? Proteínas que le permiten a la planta almacenar mayor cantidad de agua, ¿ya? Entonces tenemos esto, repito, por ejemplo, en cactáceas, ¿no? Por ejemplo, en cactáceas. Muy bien. Y luego vamos a tener, pues, al parénquima aerífero. Este parénquima aerífero, ya llamado también aerénquima, a ver, por acá. Sí, parénquima aerífero, aerénquima, lo vamos a encontrar pues en aquellos órganos de plantas
que flotan en el agua, ¿ya? Plantas acuáticas, plantas, repito, que flotan en el agua, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí pues los tipos de parénquima. Esos son los tipos de parénquima o tejido fundamental. Luego vamos a ver los tejidos de sostén o soporte. Estos tejidos de sostén o soporte, como el nombre lo indica, pues van a brindar soporte al órgano en el cual se encuentran. Para esto tienen sus paredes engrosadas, ¿no? Es decir, tienen más sustancias en su pared que otros tipos de células. Pero aquí hay que distinguir. En el caso del colénquima, vamos a encontrar primero que las paredes celulares están engrosadas con un poco más de celulosa que otras plantas, ¿ya? Que otras células, perdón. Repito, vamos a encontrar que tienen pues algo más de celulosa que otras plantas, que otras células, perdón. Que otras células. A ver, entonces aquí vamos a encontrar pues la distribución del exceso, digamos así, de celulosa, ¿no? Principalmente en los puntos de unión, como puedes observar, los puntos de cercanía de las células. Ahora, este colénquima, a pesar de estar engrosado, ya no es rígido, es flexible. Repito, a pesar de estar engrosado, no es rígido, más bien es flexible. Entonces lo que otorga el tejido es sí soporte, pero un soporte flexible, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrarlo ¿en dónde? A ver, esto podemos encontrarlo en el peciolo de las hojas, ¿ya? Que es la especie de tallito que sostiene pues a las hojas. Podemos encontrarlo en el caso pues de las flores, en su pedúnculo, que es el tallito que sostiene también a las flores, ¿ya? Y repito, es soporte flexible, ¿ya? Soporte flexible. El otro es el esclerénquima. Hay una diferencia fundamental, como puedes observar. En el esclerénquima, las células están sumamente engrosadas, están lignificadas. ¿Qué significa que estén lignificadas? Que su pared, ¿qué es lo que va a presentar? Lignina. Lignina. Y por esa razón, pues, es que estas células, repito, están muertas, ¿ya? Estas células no tienen protoplasma, están muertas, ¿ya? Ahora, estas células, que obviamente pues están muertas, podemos ubicarlas en tallos leñosos, en raíces leñosas, ¿de acuerdo? En partes muy duras y rígidas de la planta. ¿Por qué? Porque este tejido llamado esclerénquima lo que brinda pues es soporte, pero soporte rígido. ¿Ya? Soporte rígido. Entonces, reitero, vamos a encontrarlo en troncos, ¿no? O tallos y raíces leñosas. ¿Ya? Leñosas. Muy bien. Ya tenemos entonces esto aquí. Estas células de sostén, recuerdo, este tejido de sostén se origina en el anterior, en el parénquima, ¿ya? Se origina en el anterior, no te olvides, en el parénquima. Muy bien, vamos con lo siguiente. Ahora tenemos los tejidos conductores, llamados también vasculares. Tejidos conductores, repito, llamados también vasculares. ¿Ya? ¿Qué es lo que conducen estos tejidos? Pues conducen el fluido circulante en las plantas, el cual es pues la savia. Conducen entonces, repito, la savia. Entonces, ¿cuáles son estos dos tejidos conductores? Primero el xilema y luego el floema. ¿Ya? Reitero, primero el xilema. Así es, señorita. Los tejidos de soporte se originan en el parénquima. Así es. Bien, les decía entonces
Los tejidos conductores, lo que hacen es, obviamente, pues conducir savia, ¿ya? Conducir savia. Ahora bien, el detalle es que hay que analizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo te hablo del xilema, recuerda, por favor, vamos a ser bien puntuales, ¿ya? El xilema va de raíz a hojas. Repito, el xilema va de raíz a hojas. ¿Eso qué significa? Que su sentido de transporte es ascendente, ¿ya? Repito entonces, a ver, vamos por acá. Recuerda, por favor, estamos hablando del xilema, ¿ya? El xilema entonces va de raíz a hojas, ¿ya? El sentido es ascendente y la savia que transporta se llama bruta, ¿no? Que está formada pues por agua y sales, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos ahí ese primer detalle. Ahora, sus elementos. ¿Cuáles son los elementos del xilema? Los elementos del xilema son los vasos llamados tráqueas, ¿ya? Repito, los vasos llamados tráqueas, ¿ya? Y pues hay algunos vasos más delgados llamados también traqueidas. Pero los vasos, que son los más grandes, son los que se llaman tráqueas, ¿de acuerdo? Entonces, en el xilema encontramos tráqueas y traqueidas. Ahora, el xilema tiene células con lignina. Ya, si sus células tienen lignina, eso significa pues solo una cosa, que las células están muertas. ¿Ya? Las células están muertas. Muy bien, ya tenemos ahí entonces el xilema. Te dije, el xilema nace en la raíz, llega hasta las hojas, su sentido de transporte es ascendente, transporta savia bruta, agua más sales, y sus elementos son pues los vasos llamados tráqueas, ¿no? O elementos de los vasos, y las traqueidas. Además, las células que presenta son células que están, repito, muertas. Vamos con el floema. El floema va casi al revés, casi de manera inversa. El floema se origina, repito, se origina en las hojas. ¿Ya? Se origina en las hojas. Y su transporte se realiza hacia todo el cuerpo vegetal, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿En dónde termina? Termina en lo que son llamados sumideros, ya repito, sumideros o lugares de concentración de savia elaborada, ¿ya? De savia elaborada. Entonces, a ver, vamos con el floema. El floema se origina hojas, ¿ya? En las hojas, ¿ya? Y va hacia los sumideros o lugares de almacenaje de nutrientes, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, tallos subterráneos, ¿no? Hablamos de raíces de almacenamiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a transportar la llamada savia elaborada? ¿Qué contiene la savia elaborada? La savia elaborada va a contener, pues, lo que resulta de la fotosíntesis. Sin embargo, a la savia elaborada tiene por condición transportar sacarosa, ¿no? Sacarosa, ¿ya? Es lo que transporta, sacarosa. Ahora, aquí hay una peculiaridad en el caso, pues, del floema. Las células que lo forman están vivas, ¿ya? Repito, las células que lo forman están vivas y en conjunto se van a llamar, pues, tubos cribosos.
Se llaman tubos cribosos por la presencia, pues, de una pared celular perforada, ¿no? A modo de criba o colador. El tubo criboso está formado por células vivas del floema. Ahora, estas células carecen de núcleo, razón por la cual a su lado siempre se van a encontrar las llamadas células acompañantes. Estas células acompañantes permiten a las células que forman el tubo criboso seguir con vida a pesar de no tener núcleo. ¿Por qué? Porque recuerda, estas células que forman el tubo criboso se han especializado en la conducción, nada más. Por lo tanto, requieren de las células acompañantes para seguir viviendo. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos entonces ahí esas características. Acá encontramos pues el tubo, la placa cribosa y las células acompañantes. ¿Listos? Muy bien, ya tenemos entonces el floema. No olvidar entonces que se origina en las hojas, va hacia los lugares de almacenamiento o sumideros y transporta savia elaborada o sacarosa. Ya está, ya tenemos ahí lo del floema. Vamos con la última parte de tejidos vegetales que corresponde pues a los tejidos secretores. Ya, los tejidos secretores. Ya. Los tejidos secretores lo que le permiten a la planta es básicamente producir y almacenar, ¿no? Aceites, resinas, látex, cristales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué recuerda pues que las plantas, a diferencia de los animales, no eliminan pues residuos? Lo que hacen es almacenar lo que se forma en el metabolismo. Y muchas veces lo que almacenan tiene pues una función muy especial. Por ejemplo, en el caso de los nectarios, ¿no? Que están en la base de los pétalos, los nectarios que almacenan néctar, ¿no? Almacenan néctar. Este néctar atrae a los agentes polinizadores, normalmente insectos. Repito, atrae a los agentes polinizadores, normalmente insectos, ¿no? Que son, reitero, atraídos por el dulce del néctar, y de esa manera pues se va a permitir la propagación de la especie vegetal. ¿Ya? Luego vamos a encontrar, por ejemplo, los pelos glandulares. Los pelos glandulares, repito, los pelos glandulares, si hablamos pues de su origen, tienen un origen epidérmico. Ahora, los pelos glandulares normalmente pues tienen aceites esenciales, ¿ya? Que le permiten pues a la planta también atraer a agentes de dispersión, ¿no? Es decir, agentes que puedan pues dispersar sus semillas, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Luego vamos a encontrar las cavidades secretoras, que también van a contener aceites esenciales, pero estas podemos encontrarlo en frutos, ¿no? Como la mandarina, la naranja, por ejemplo. Y luego tenemos los tubos laticíferos que podemos ubicarlos pues en plantas como la planta del caucho, ¿no? La Hevea brasilensis. Estas plantas a lo largo del tallo podemos encontrar zonas donde se concentra látex, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué contiene látex? Agua, gomas, alcaloides, ceras, ¿de acuerdo? Este látex en algunos lugares del Perú se emplea para hacer pues chicles artesanales, ¿ya? Después ya de que hubo muchos años atrás el asunto del caucho en el Perú y Brasil, pues solo ha quedado en el uso de forma artesanal, ¿no? Ya no hay pues producción de látex para otros fines. Muy bien, ya tenemos entonces ahí pues el asunto de los tejidos vegetales. Vamos a pasar ahora a los tejidos animales. Cuando hablamos de los tejidos animales, ya solamente son 4. El tejido epitelial, el tejido conectivo, conjuntivo, el muscular y el nervioso. Ahora, obviamente de ellos, sobre todo de los 2 primeros, y máximo del segundo, ya se desprende una variedad de tejidos especializados.
¿De acuerdo? Pero estos son los cuatro tejidos básicos. Muy bien, ahora hay que indicar algunas cosas. Hay que indicar el origen embrionario. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que el tejido epitelial se origina en las tres capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ya? El tejido conectivo se origina del mesodermo embrionario. El tejido nervioso se origina del ectodermo embrionario, ¿ya? Y que el tejido muscular se origina del mesodermo embrionario. Siendo entonces el único tejido que se origina de las tres capas embrionarias, el tejido epitelial. ¿Sí? Bien, ya tenemos ahí entonces el asunto de los tejidos y de su origen. Recordando que un tejido que va a presentar las células y su matriz, ¿ya? Las células y su matriz. Es más, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, dentro de lo que es, pues, la medicina reconstructiva, ¿no? El nuevo desarrollo de ciencias como ingenierías aplicadas, pues, a la biología, ¿no? Como la ingeniería biomédica, por ejemplo. Se habla también, pues, de regeneración tisular. Se habla también de ingeniería de tejidos. Estamos hablando de la capacidad del ser humano, pues, para manipular un poco la formación de los nuevos tejidos, sobre todo en la necesidad de trasplantes, ¿no? Bien, eso es todo un tema de investigación actual. Vamos entonces con el primer tejido, el tejido epitelial. Ya, cuando hablamos del tejido epitelial, en primer lugar vamos a ver la estructura de este tejido. Vamos a decir que está formado por células que tienen la peculiaridad de tener formas geométricas definidas. Eso va a permitir clasificar al tejido epitelial en diversos grupos. Lo te repito, las células del tejido epitelial tienen, pues, formas geométricas distinguibles, ¿ya? Tienen además la peculiaridad de estar muy, muy cerca, están muy unidas. Prácticamente no hay, ¿no? O es muy escaso el espacio intercelular. Entonces, en este tejido epitelial, te decía, las células están unidas, ya hay poco espacio intercelular debido a que las membranas, pues, están bastante contiguas unas a otras, ¿ya? Este tejido no tiene vasos sanguíneos, es avascular, ¿ya? Es avascular, y además se apoya en algo llamado membrana basal, siendo que esta membrana basal no es epitelio. Esta membrana basal es parte del tejido conectivo. Es parte del tejido conectivo. Por eso dice claramente se apoya. Se apoya. Eso es lo que debes recordar. Se apoya. Eso es lo que se afirma. Muy bien, repito entonces, células que tienen que tienen formas geométricas distinguibles, muy unidas, escaso espacio intercelular y son avasculares. No es un tejido avascular, no hay vasos sanguíneos acá. Y las células, reitero una vez más, se apoyan sobre la membrana basal, ¿ya? Que es tejido conectivo. Ahora, este tejido además tiene una peculiaridad, tiene una alta tasa regenerativa, ¿ya? Las células se pueden regenerar. Además de ello, este tejido pierde células por exfoliación, es decir, las células al morir se caen. Repito, se caen. Eso se llama exfoliación.
Listos. Ahora, si tú observas el término acá, hemidesmosomas, los hemidesmosomas son una forma de comunicación, una unión entre las células epiteliales y la membrana basal. La membrana basal y las células epiteliales se unen a través de hemidesmosomas. En cambio, una célula epitelial con otra célula epitelial pueden unirse por algo llamado desmosoma. Ya, a ver, la unión entre dos células epiteliales contiguas puede ser por desmosomas, pero si hablamos de que la célula se une a la membrana basal, esa unión se va a llamar hemidesmosoma. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? Vamos a hablar, por ejemplo, de la protección, ¿no? Protección de los demás tejidos que están en el cuerpo, protección, por ejemplo, si hablamos de la piel, ¿no? De la superficie de la piel, de microorganismos. Si hablamos del transporte transcelular, hablamos de partículas que se transportan a través de su superficie, ¿no? A través de su superficie. Por ejemplo, podemos hablar del epitelio respiratorio, ¿no? Al transportar partículas, ¿ya? Hablamos de la secreción, ¿no? La liberación de sustancias como por ejemplo el mucus, ¿no? Como por ejemplo el mucus, ¿ya? Hablamos de la absorción que ocurre a nivel intestinal principalmente, que ocurre, repito, a nivel intestinal principalmente. También tenemos que hablar pues del riñón, ¿no? En la parte llamada tubo contorneado proximal. Pero reitero, principalmente se habla acá de intestinos. Luego tenemos la función receptora o sensitiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justo hay un epitelio que se llama epitelio sensorial, ¿no? Que es el que tiene exactamente esta función receptora de estímulos. Muy bien, ya tenemos entonces las funciones del tejido epitelial. ¿Listo? Vamos a ver ahora una clasificación de este tejido. Cuando hablamos del tejido epitelial, vamos a hablar, por ejemplo, del epitelio de revestimiento, llamado también cubierta. Epitelio de revestimiento o epitelio de cubierta. Y en este caso vamos a encontrar el epitelio simple, vamos a encontrar el epitelio estratificado, por ejemplo. Cuando hablamos de epitelio simple, hablamos de que solo hay una capa de células sobre la membrana basal. Solo hay una capa de células sobre la membrana basal. Puede ser simple plano, ya puede ser simple cúbico o puede ser simple cilíndrico. A ver, si yo te hablo del epitelio simple plano, ¿no? Se llama así porque sus células son planas. ¿Y dónde lo podemos ubicar? A ver, el epitelio simple plano, este de acá, este primero, ya podemos ubicarlo, por ejemplo, en esa parte del nefrón, ya, llamada cápsula de Bowman. Podemos hallarlo también en los alveolos pulmonares, ¿ya? Luego vamos a encontrar el epitelio cúbico. ¿Dónde lo podemos encontrar el epitelio cúbico? A ver, acá, cúbico. Vamos a dar, por ejemplo, del folículo tiroideo. Vamos a encontrar también en el nefrón, ¿ya? En el nefrón. Luego tenemos el cilíndrico, ¿ya? Que lo vamos a encontrar ¿en dónde? En el intestino, ¿ya? En el intestino. Hablamos, pues, por ejemplo, de las vellosidades intestinales. Finalmente, dentro de este grupo también de epitelio simple, existe algo llamado pseudoestratificado. Este pseudoestratificado se llama así porque a pesar de que es una sola capa de células,
Ya, la posición de los núcleos en cada célula da la apariencia de que son más capas. A ver, si vemos los tres anteriores, el plano, el cúbico y el cilíndrico, observa los núcleos celulares, están pues prácticamente a la misma altura, a la misma altura. Y por esa razón es que podemos afirmar que hay una sola capa de células. Pero en este pseudoestratificado vamos a encontrar más bien los núcleos a distintas alturas, dando la apariencia, repito, apariencia de ser varias capas. Por eso se le llama pseudoestratificado. También se le llama epitelio respiratorio. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a encontrar en las vías aéreas del sistema respiratorio. Ya, repito, también se le llama epitelio respiratorio porque lo vamos a encontrar en las vías aéreas, ¿no? Las vías que llevan aire del sistema respiratorio humano. Ahora, el epitelio estratificado se llama así porque presenta ¿qué? Varias capas celulares, ¿de acuerdo? Varias capas celulares. Entonces, como presenta varias capas celulares, es esa la razón por la cual se le llama estratificado. ¿Ya? Ahora, este epitelio estratificado, repito que va a tener pues varias capas celulares, ¿ya? Y puede clasificarse según, repito, según la última capa. Según la última capa. Ya puede ser plano, puede ser también cúbico, puede ser, a ver, por ejemplo, si hablo de plano, ¿ya? Podemos ubicarlo en, a ver, dos lugares. Mira, a ver, si observas la gráfica, vas a darte cuenta que acá, por ejemplo, encontramos sobre las células una capa de queratina, lo que se llama estrato córneo, ¿no? La capa de queratina, estrato córneo. En cambio, en el otro lado no observamos ello, no se observa ello, ¿de acuerdo? A ver, y entonces, si yo te hablo de presentar estrato córneo, ya vamos a ubicarlo, por ejemplo, en la piel, la epidermis, ¿no? La epidermis, ¿ya? Y si vemos el otro caso que carece de estrato córneo, estamos hablando, por ejemplo, del esófago. Recuerda, el tener varias capas celulares se produce como resultado de una adaptación a que en esa zona ocurre fricción. En esa zona, repito, es probable que exista fricción. Obviamente, si hablo del estrato córneo, ¿no? Hablo de queratina en la piel, es porque la piel fricciona constantemente con diferentes medios, ¿ya? Y en el caso del esófago hay varias capas, pues porque por el esófago pasa el bolo alimenticio. Así que también hay cierto grado de fricción, ¿ya? Y sin embargo, acá no hay pues estrato córneo. ¿Ya? Repito, en ese caso no hay estrato córneo. Entonces, tenemos aquí dos: epitelio estratificado con estrato córneo cornificado, ¿ya? Y el otro, pues, no cornificado, ¿no? Porque no tiene, pues, estrato córneo. Acá se lo de cornificado, reitero, epidermis, acá arriba, por ejemplo, esófago, ¿no? Luego vamos a ubicar el epitelio polimorfo o de transición. Este epitelio tiene una peculiaridad, forma la vejiga y puede distenderse. Repito, forma la vejiga y la vejiga pues puede distenderse. Recuerda que la vejiga almacena la orina. Entonces, este órgano llamado vejiga está constituido pues por epitelio polimorfo. Es una bolsa de epitelio polimorfo. O bien, ya encontramos ahí entonces los tipos de epitelio de revestimiento. Vamos ahora con el epitelio glandular. Cuando hablamos de epitelio glandular, reitero, cuando hablamos de epitelio glandular, vamos a hablar pues de una glándula. ¿Una glándula de qué se encarga? Las glándulas se encargan de la secreción de sustancias. Repito, las glándulas se van a encargar de la secreción de sustancias. Y cuando hablamos de la secreción de sustancias, estas sustancias
pueden salir hacia su exterior, ¿no? Al exterior de la glándula, o pueden dirigirse al torrente sanguíneo. Si hablo de que la glándula vierte su contenido, vierte su producto de secreción al torrente sanguíneo, esa glándula se va a llamar endocrina. Una glándula endocrina, por ejemplo, ya va a ser la glándula tiroides, ¿no? O podemos hablar, por ejemplo, de las glándulas adrenales, ¿no? O suprarrenales, ¿ya? Ahora, una glándula exocrina es aquella, repito, que vierte su contenido a su exterior, Por ejemplo, las más conocidas, a ver, vamos a hablar de las glándulas sudoríparas, ¿qué es lo que botan a su exterior? Sudor. Hablamos de las glándulas, por ejemplo, salivales, ¿qué botan a su exterior? Saliva. ¿Estamos claros? Hablamos también de las glándulas intestinales, ¿no? Las células caliciformes del intestino, que botan, pues, su secreción al exterior, ¿no? A la luz intestinal, ¿ya? A la luz intestinal. Ahora, acá también están las glándulas mamarias, por ejemplo, ¿no? Las glándulas estomacales, ¿no? Que forman el jugo gástrico. Bien, vamos ahora con una glándula mixta, ¿no? O llamada también anficrina, glándula mixta o anficrina. Se llaman así aquellas glándulas que pueden formar hormonas por secreción endocrina o pueden tener también secreción exocrina. A ver, por ejemplo, si hablamos del páncreas, el páncreas tiene una parte que son los llamados islotes, ¿no? De Langerhans. A ver, voy a ponerlo por acá, en el caso, pues, a ver, acá está, pues, ¿no? A ver. Ya, los islotes de Langerhans, por ejemplo, son los que en sus células alfa y beta, las más conocidas, van a formar hormonas. Si te hablo de las alfa, ¿no? Estamos hablando pues que van a formar glucagón, que es una hormona, ¿no? Glucagón. Y las células beta que van a formar pues insulina, que es la hormona que regula directamente la cantidad de la cantidad de glucosa en la sangre, ¿no? Lo que comúnmente decimos regula el azúcar de la sangre. Ya, esa es la insulina. Glucagón e insulina, te repito, salen de acá, de los islotes de Langerhans. Pero hay algo llamado acini pancreático. Estos acini pancreáticos van a formar el jugo pancreático. Los acini pancreáticos van a formar el jugo pancreático que va a dirigirse hacia el sistema digestivo. Ya, repito, va a dirigirse hacia el sistema digestivo. O bien, ya tenemos entonces ese detalle. Además del páncreas, ya se consideran también pues al hígado, por ejemplo, ya, y a otros órganos, como los ovarios, por ejemplo, por mencionar un caso. Muy bien, tenemos luego al tejido conectivo. El tejido conectivo se llama así, obviamente, por tal vez la principal función que sea justamente la conexión o comunicación, ¿no? ¿Qué otras funciones cumple el tejido conectivo y qué características tiene? A ver, el tejido conectivo, a diferencia del tejido epitelial, ¿ya? Vamos a escribir por acá. Va a presentar células con forma variada, además es vascular, o sea, presenta ¿qué? Vasos, ¿ya? Presenta vasos sanguíneos. Y hay un detalle importante. ¿Cuál es? Que las células están separadas por amplio espacio intercelular. O sea que aquí la matriz entre las células es abundante, a diferencia del tejido epitelial, donde las células tenían pues formas definidas, ¿no? Claramente distinguibles, y que además entre ellas pues no había mucho espacio intercelular.
En el caso de el tejido conectivo, el espacio intercelular es abundante. Ahora, en el caso del tejido epitelial, el tejido conectivo, hay una enorme variedad de células, como podemos ver, y además tenemos pues un notable desarrollo de la matriz. Entonces te decía, hay una gran variedad de células, ¿ya? Una gran variedad de células, y por otro lado, hablamos pues de la peculiaridad de su matriz. ¿Cuáles van a ser los tipos de células y qué peculiaridad tiene la matriz? A ver, te decía que en el caso del tejido conectivo, ¿ya? Como hay tejidos dentro del conectivo, tejidos especializados, ¿ya? En los tejidos especializados la matriz cambia un poco. Entonces, la matriz puede darnos muchas luces sobre el tipo de tejido, así como también las células que vamos a encontrar. Por ejemplo, vamos a ubicar a la célula mesenquimatosa indiferenciada. Esta célula mesenquimatosa indiferenciada también la vamos a llamar célula madre. Repito, célula madre. O si prefieres, stem cell, ¿no? Célula madre. Ahora, esta célula va a formar a otras células. O sea, las que están por acá son pues descendientes de ella, de la célula madre o la célula mesenquimatosa indiferenciada. Hablamos, por ejemplo, del fibroblasto, llamado así porque forma fibras. De hecho, es el encargado o es la célula encargada de formar la matriz extracelular. No olvidar, el fibroblasto, este fibroblasto forma la matriz extracelular, ¿ya? Ese fibroblasto. Ahora llega un punto en el cual el fibroblasto, digamos, se hace adulto y se convierte en algo llamado fibrocito. El fibroblasto, repito, sintetiza, forma la matriz. Pero llegado a un punto, pues podríamos decir que madura y se convierte en fibrocito. El fibrocito va formando menos matriz con el paso del tiempo, ¿ya? Y se dedica solamente pues a mantener lo que ya está formado por el fibroblasto. ¿Listo? Bien. Luego hablamos pues por ejemplo del condroblasto. El condroblasto es la célula joven del tejido cartilaginoso. Ya, repito, célula joven del tejido cartilaginoso. Hablamos también del osteoblasto, que es la célula joven del tejido óseo. La célula joven del tejido óseo, que repito, se llama osteoblasto. Estas células osteoblasto y condroblasto se originan pues de la célula madre o stem cell, así como también el adipocito, ¿no? Que es la célula adiposa, ¿de acuerdo? Que es, repito, la célula pues adiposa. Muy bien, ya tenemos ahí pues a las principales células que vamos a ver en este recorrido. Y luego pues tenemos una serie de células conjuntivas libres como son, por ejemplo, los eritrocitos, ¿no? Los glóbulos blancos, por ejemplo, ¿ya? Podemos encontrar los linfocitos. Estas son células conjuntivas o conectivas libres, ¿ya? Sobre todo pues estos monocitos o macrófagos, ¿ya? Porque pueden pues avanzar, desplazarse dentro de otros tejidos, ¿ya? Dentro de otros tejidos. Muy bien, ya encontramos ahí estas células. Ahora, en la matriz, ¿qué es lo que vamos a hallar? La matriz va a presentar primero agua, luego va a presentar proteínas especializadas, ya especializadas, llamadas de manera genérica conexinas, ¿no? De conexión. Eso es de manera muy genérica, conexinas. Ahora, te decía que dependiendo del tejido vamos a variar la constitución de la matriz.
Por ejemplo, en el caso del tejido conectivo óseo, vamos a hablar pues de que en la matriz encontraremos hidroxiapatita, la sal de los huesos, ¿ya? Y obviamente pues una pequeña cantidad de agua. Ahora, si hablamos de la matriz extracelular del tejido sanguíneo, ahí pues vamos a encontrar una gran cantidad de agua y no vamos a encontrar pues una sal sólida, como en el caso de los huesos, ¿ya? ¿Qué más? Las fibras. Las fibras están hechas de proteínas, ¿ya? Si hablo de fibras colágenas, obviamente están hechas pues de una proteína llamada colágeno, ¿ya? Que aporta gran resistencia. Estas fibras son resistentes a la tensión, al estiramiento, ¿ya? Luego tenemos las fibras elásticas, que básicamente están hechas de elastina, y que más bien tiene algo diferente a la de las fibras colágenas, proporciona elasticidad, ¿ya? Son altamente elásticas. Y las fibras reticulares también están hechas de colágeno. Ojo, las fibras reticulares también están hechas de colágeno, pero en este caso son mucho más finas las fibras de colágeno. De hecho, debes recordar, pues, por ejemplo, que la fibra colágena es muy gruesa, ¿ya? Dentro de ella vamos a encontrar 3 paquetes de algo llamado tropocolágeno, ¿ya? Y dentro de cada paquete tropocolágeno, cadenas, no 3 cadenas de aminoácidos. Entonces, la fibra colágena es bastante desarrollada, es bastante gruesa. ¿Listos? Bien. Ya tenemos entonces ahí, pues, la constitución general. Reitero, tejido conectivo, vascular, tiene vasos, las células tienen formas muy diversas, hay mucho espacio o matriz extracelular, ¿ya? Este tejido, por ejemplo, entrando ya en funciones, es un tejido que se encarga, por ejemplo, de nutrir a otros tejidos. En el caso, por ejemplo, de la lámina basal, te decía, puede nutrir pues al tejido epitelial. Si hablo del tejido sanguíneo, el tejido conectivo especializado sanguíneo, pues va a trasladar nutrientes a los demás tejidos y órganos. Puede darnos soporte, dado que hay 2 tejidos conectivos especializados, el cartilaginoso y el óseo, ¿ya? También va a permitirnos tener defensa, porque recuerda que acá tenemos pues glóbulos blancos que participan justamente en el sistema de defensa, ¿ya? Claro, el lipoblasto termina generando adipocitos, ¿no? Digamos, es la célula joven, ¿ya? Así como tenemos fibroblasto, osteoblasto, condroblasto, que son células jóvenes, sería el equivalente en el asunto del tejido adiposo, ¿no? Muy bien. Te decía entonces, ya tenemos pues aquí diversas funciones de defensa, ¿ya? Y bueno, pasamos entonces a lo que es la clasificación de los tejidos conectivos, ¿ya? La clasificación de los tejidos conectivos. A ver, tenemos el tejido conectivo embrionario, llamado así porque obviamente lo vemos en el embrión, ¿cierto? Ya. Sin embargo, no todo lo vemos en el embrión. A ver. Vamos primero con el mesenquimatoso. Se llama así, pues, porque obviamente, ¿dónde está? Estamos hablando de que este mesenquimatoso es, pues, el mesodermo embrionario. ¿Ya? Mesodermo embrionario. Y el mucoso, lo vamos a encontrar, pues, en la jalea o gelatina de nuestro amigo Huarto. ¿Dónde está esto? Pues en el cordón umbilical, ¿no? Muy bien, ya tenemos ese pequeño detalle del mucoso, ¿eh? Del mucoso. Te reitero, el mesenquimatoso es pues el mesodermo, no está en el mesodermo embrionario,
Y el mucoso lo encontramos pues en la jalea o gelatina de Wharton que está en el cordón umbilical. Luego tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, llamado también general, porque este no está especializado. Tenemos el axo, ¿ya? A ver. No se ve muy bien. A ver, al axo también podemos llamarlo así, areolar, ¿ya? Areolar. Bien. Luego tenemos el denso irregular, el denso irregular y tenemos pues el elástico. Ya. A ver, cuando hablamos primero del laxo o areolar, lo vamos a encontrar, vamos a poner precisiones, ¿ya? Precisiones, ejemplitos. Vamos a ubicarlo en dónde. Por ejemplo, en la dermis. Pero en la dermis llamada dermis superficial, para ser más específico, ¿ya? En la dermis superficial. Ya. Luego vamos con el denso. Denso. Hay una diferencia entre el denso y el laxo en el asunto, pues, de las fibras colágenas sobre todo. Lo determinante acá es las fibras colágenas. En el laxo hay menos fibras colágenas que en el tejido denso. En el denso hay muchas más fibras colágenas que, repito, en el tejido conectivo laxo. ¿Ya? Muy bien. Entonces el denso tiene más fibras, no te olvides, tiene más fibras. Tenemos densos, denso irregular y denso regular. Ya. Voy primero con el de abajo. Regular. Lo voy a encontrar en los tendones, por ejemplo. También lo puedo encontrar en ligamentos, ¿no? Tendones, ligamentos. Ese es el regular. Y justamente el regular, por la disposición, si tú observas con cuidado la imagen, las fibras pues prácticamente están paralelas unas a otras, haciendo que las células pues estén casi en columna, ¿no? Esta distribución es importante porque de esa manera se hace el tejido más resistente a la tensión. De hecho, recuerda que el tendón une, repito, músculo con hueso. Así que debe estar preparado para soportar grandes tensiones, ¿no? O tracciones. Ahora, el tendón más desarrollado en el ser humano, pues, es el llamado tendón de Aquiles, ¿no? Que se encuentra justamente en la extremidad inferior, en la pierna. ¿Ya? Bien, luego tenemos, te decía, el denso irregular. ¿Dónde ubico el denso irregular? A ver, este denso irregular, por ejemplo, lo vamos a hablar también en la dermis, pero no en la superficial, sino en la dermis profunda. ¿Ya? La superficial, recuerda, es en el caso del areolar, la dermis profunda. Como puedes ver, hay una diferencia. En el irregular, las fibras colágenas no están distribuidas de manera paralela. ¿Ya? No están distribuidas, repito, de manera paralela, y por eso es que las células están prácticamente dispersas. Esa es la gran diferencia entre el tejido denso regular y el irregular. Ahora, el irregular también lo podemos encontrar en cubiertas. Cubiertas, ¿como qué cubierta? La cubierta, por ejemplo, del cartílago. ¿Ya? La cubierta del cartílago, por ejemplo, pericondrio. Entonces ya tenemos ahí este detalle del tejido denso irregular. Por último, el elástico. El elástico, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, a ver aquí, media de los vasos sanguíneos, por ejemplo, las arterias, ¿no? Que tienen una gran cantidad de tejido conectivo elástico. Ya, este elástico se caracteriza pues por su elasticidad, ¿no? Y vaya que aquí hay que recordar que esto tiene una gran cantidad de proteína llamada elastina, ¿ya?
proteína llamada elastina. Muy bien, ya tenemos ahí entonces esa clasificación de tejido conectivo. Ya antes de irnos, hay un tejido más acá, que es el tejido conectivo reticular. Ya, vamos a ponerlo por acá. Tejido conectivo reticular. ¿Dónde lo voy a encontrar, por ejemplo, este tejido conectivo? En la médula ósea roja. Ya, este tejido conectivo reticular tiene fibras reticulares y se encuentra en órganos hematopoyéticos, o sea, formadores de sangre. Y justamente el órgano formador de sangre, pues, es la médula ósea roja, ¿no? El amor, ¿de acuerdo? Médula ósea roja. Muy bien, ahora sí vamos con el tejido conectivo especializado. A ver, vamos a hablar del tejido adiposo. ¿Ya? Este tejido adiposo, básicamente, lo que hace es almacenar energía. ¿En forma de qué? Nosotros llamamos grasas. O sea, lo que hablamos es que almacenan pues triglicéridos, no te olvides. Además, escribirlo por acá. Además, te decía, además, también se encargan de darnos protección. ¿Cómo? A ver, si tenemos en cuenta lo siguiente, dentro de nuestro cuerpo y el de otros muchos animales, las vísceras, repito, tienen una cubierta adiposa, una cubierta grasa, ¿ya? Esa cubierta grasa, pues, protege de los impactos directos a los órganos, ¿de acuerdo? Los protege. Y de esa manera, pues, el órgano queda por lo menos parcialmente protegido. Muy bien, ahora, hay dos tipos de tejido adiposo. El blanco o unilocular, no, unilocular abundante en adultos, ya, no que solo se encuentra en adultos, es abundante en adultos, ¿de acuerdo? Y el tejido adiposo pardo, llamado también marrón o más bien multilocular. ¿Cuál es la diferencia? El unilocular, como puedes observar, tiene solo una gota de grasa. El multilocular o pardo o marrón tiene varias gotas de grasa, ¿ya? Varias gotas de grasa. Este tejido pardo o marrón, tejido adiposo pardo, abunda, repito, abunda en niños, ¿ya? Es muy abundante en niños. Y hay un detalle entonces, ¿no? El adulto va perdiendo capacidad de retención calórica, estoy siendo bien claro, ¿eh? Retención calórica, porque el tejido pasa de ser pardo o marrón, tejido adiposo de niño, a tejido adiposo blanco de adulto. Este tejido va perdiendo, repito, capacidad de almacenaje de calor. El tejido adiposo pardo, en cambio, no. Esa es una gran diferencia. Recuerda que el tejido adiposo no genera calor, almacena el calor. Ya almacena el calor. Quien genera calor es el tejido muscular por su actividad. Mientras que, repito, el tejido adiposo solo almacena ese calor, ¿ya? A través de la grasa. Entonces hay que tener ahí esa diferencia fundamental. Vamos ahora con el tejido cartilaginoso. ¿En qué se parece el adiposo? A ver, ambos tienen pues un origen conectivo, pero el tejido cartilaginoso tiene sus propias peculiaridades. A ver, hablo del cartilaginoso, ¿ya? La célula es el condroblasto, que recuerda
puede madurar para hacerse llamar condrocito. Condroblasto, condrocito. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, el condrocito, como puedes ver en la gráfica, vive en lagunas. Esas lagunas, pues, se van a llamar condroceles. ¿Ya? Condroceles. Bien, entonces ahí tenemos ya un primer detalle. Luego, un segundo detalle. La unidad de este tejido se va a llamar condrona. Esa es la unidad, la condrona, no te olvides. Y es un tejido que es además avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos, ¿ya? No tiene, directamente sus células no están pues en contacto directo con vasos sanguíneos, por eso es avascular, ¿ya? Y además, no te olvides que va a presentar ¿qué? Algo llamado pericondrio, excepto el último, el fibroso. Los otros dos sí tienen pues pericondrio o cubierta, ¿ya? Muy bien, ya tenemos ahí estas condiciones, a ver, no se les olvide, estas condiciones, ¿ya? Pertenecen pues al tejido cartilaginoso, ¿ya? Bien, ahí está el pericondrio. Ahora, a veces, como podemos observar por acá, ¿ya? Como podemos observar por acá o por acá, en ocasiones, sobre todo cuando hablamos ya pues de un adulto mayor, aparecen lo que se llaman grupos isógenos. Un grupo isógeno es un grupo de células de condrocitos, ¿ya? Que están en la misma laguna o condrocele. Repito, ese grupo isógeno es el grupo de condrocitos que están en la misma laguna o condrocele. Normalmente es un condrocito, una laguna o condrocele. Estos grupos isógenos son abundantes en adultos, sobre todo en adultos mayores. ¿Ya? Bien. Tenemos luego el cartílago hialino, llamado así porque es traslúcido, ¿no? Hialos es vidrio, se tiene aspecto de vidrio, es traslúcido. Y este hialino, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el feto, forma del esqueleto fetal. ¿Dónde más lo podemos encontrar? Por ejemplo, en el tabique nasal, ¿ya? También forma pues el tabique nasal. ¿Dónde más lo podemos encontrar? En algunas partes pues respiratorias, ¿no? Como por ejemplo la tráquea, ¿ya? Como por ejemplo te decía, la tráquea. Muy bien, eso es en cuanto al hialino, Luego tenemos el elástico. Vamos a encontrarlo en el pabellón de la oreja, ¿no? En la oreja. Vamos a encontrarlo también en la laringe, ¿de acuerdo? Para ser más precisos, mucho más precisos. Vamos a hablar, a ver, el cartílago es el cartílago epiglotis, ¿no? O epiglotis. Muy bien, ya tenemos ahí entonces dónde está el elástico. Y luego tenemos pues el cartílago fibroso, llamado también fibrocartílago, ya, repito, llamado también fibrocartílago, no tiene pericondrio, no te olvides, y hablamos de que este se va a ubicar pues en dónde, por ejemplo en los discos intervertebrales. Ahí está. En los discos te decía intervertebrales. Ahí tenemos pues el caso del tejido cartilaginoso. No olvidar las características arriba, ¿ya? Bien, vamos ahora con un detalle. Este tejido cartilaginoso también sirve de soporte a órganos sobre que se apoyen en él, ¿ya? También puede servir de protección. Y en el caso, pues, por ejemplo, de los peces llamados condricties, ¿no? Como el tiburón y demás, este tejido es el que forma su esqueleto, ¿no? Es un esqueleto de cartílago, ¿ya? Muy bien.
Ya tenemos entonces por ahí ese detalle. Vamos con el otro tejido especializado, que es el tejido conectivo óseo. Cuando hablamos de tejido conectivo óseo, estamos hablando pues del tejido que va a formar a los órganos conocidos como huesos. ¿Ya? Reitero, es el tejido que va a formar a los órganos conocidos como huesos. Bien. Ahora, cuando hablamos de que forma los órganos conocidos como huesos, hay que entender algunas cosas importantes. Primer detalle, no olvidar. Perdón. Importante, no olvidarlo, forma los huesos. Ya. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de que forme los huesos está en relación con la función. Al formar los órganos llamados huesos, contribuye con el soporte, ¿no? Con el sostenimiento del cuerpo, y además, repito, además con el movimiento. Claro, porque los huesos finalmente terminan siendo reserva de minerales, por ejemplo, y participan en la locomoción, haciendo lo que se llama locomoción pasiva, pues porque los huesos son movidos por los músculos, no al revés, ¿ya? Los músculos son los que mueven a los huesos. Entonces te decía, vamos a encontrar pues aquí al tejido óseo que forma los huesos, ¿ya? Bien, ¿qué más? Ahora, hablamos de que el tejido óseo tiene pues peculiaridades, como cuáles, por ejemplo, este tejido va a presentar como células, va a presentar a los osteoblastos, que son las células formadoras, osteocitos, por ejemplo, que vienen a ser algo así como las células pues adultas, ¿ya? Vamos a encontrar también a los osteoclastos, que son células que degradan hueso. A ver, te explico algo. Los huesos normalmente crecen desde el interior hacia el exterior. O sea, los huesos crecen hacia el exterior. Si tomamos como ejemplo este hueso largo, ya van a crecer hacia el exterior. ¿De acuerdo? Y entonces el hueso pues podría perder, repito, su forma, ¿ya? O en todo caso pues se ensancharía indefinidamente. Eso no ocurre porque por dentro estas células llamadas osteoclastos van degradando el hueso, ¿ya? Van degradando el hueso. Ahora, esos osteoclastos, repito, esos osteoclastos se originan a partir del monocito. Son células multinucleadas que lo que se encargan es de hacer lo que se llama resorción ósea. La resorción ósea es degradar el hueso para permitir que se forme nuevo hueso. Repito, la resorción ósea es degradar hueso para permitir que se forme nuevo hueso. Bien, ahora, sean osteocitos o sean osteoblastos, ya el osteocito y el osteoblasto van a vivir también en lagunas. ¿Cómo se llaman esas lagunitas? Esas lagunitas se van a llamar osteocele. Ahí vive tanto el osteoblasto como el osteocito. En cambio, el osteoclasto tiene un espacio un poco más grande que se va a llamar bahía de Houche. Es donde vive, repito, el osteoclasto, ¿ya? El osteoclasto. Bien, como puedes ver, este tejido además está vascularizado, tiene vasos, ¿ya? Este tejido tiene vasos y tiene un recorrido nervioso también desarrollado, ¿eh? Así que el hueso, pues, no solamente sangra, sino que también duele terriblemente cuando hay, pues, una fractura de hueso, por ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos a encontrar que tenemos aquí dentro del tejido óseo dos tipos de tejido óseo.
dos tipos. El tejido óseo compacto, ¿no? Llamado también hueso compacto, ¿ya? Y el tejido óseo esponjoso, llamado también hueso esponjoso. Reitero, tejido óseo compacto o hueso compacto y el tejido óseo esponjoso, ¿ya? El tejido óseo compacto tiene como unidad la llamada osteona. Le repito, la unidad se va a llamar osteona. ¿Qué cosa es la osteona? Es la unidad. La repetimos entonces, ¿ya? La unidad del tejido óseo es compacto, es la osteona, ¿ya? Esa es unidad. Llamada también sistema de Haber, justamente porque en el medio encontramos pues el llamado canal de Haber, ¿no? Por donde van a pasar pues los vasos, ¿ya? Y luego el tejido óseo esponjoso o hueso esponjoso también tiene pues su propia unidad. ¿Cuál va a ser esa unidad? Esta unidad se va a llamar trabécula, ¿ya? Trabécula ósea. Entonces, a ver, repetimos, la unidad del hueso compacto o tejido óseo compacto es la osteona y la unidad del tejido óseo esponjoso es la trabécula ósea. ¿Ya? Reitero, la trabécula ósea. Muy bien, ya tenemos ahí el asunto pues de los huesos, ¿ya? De los huesos. Bien, vamos ahora con el tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo, ¿ya? A ver. Ah, ya. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Mira, este es el canal central, que es el canal de Haber, ¿ya? Es este que está acá. Es el canal de Haber. Ya. En este canal vamos a encontrar, te decía, el vaso sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero sí, hay, como podemos ver por acá, hay otro vaso. Hay otro conducto, perdón, no es un vaso, es otro conducto, ¿ya? Este conducto que estamos viendo por acá tiene su nombre, ¿ya? ¿Dónde estamos? A ver, no podemos poner por acá, vamos a ponerlo allá. Ese vamos a poner C de canal, canal de nuestro amigo Volkmann. Ese canal es lateral, ¿ya? El canal de Volkmann. ¿Listo? Este canal también permite pues el paso de vasos sanguíneos por ahí. ¿Listo? Bien. Pues ya tenemos ahí el canal de Haber, que es el central, y el canal o conducto de Volkmann. Muy bien. Tenemos entonces ya lo siguiente, el tejido sanguíneo. Cuando hablamos de tejido sanguíneo, estamos hablando del único tejido cuya matriz es totalmente líquida. Repito, tejido cuya matriz es totalmente líquida. ¿Ya? Y entonces, como puedes observar, encontramos plasma y encontramos los elementos formes, de los cuales los glóbulos rojos son los más abundantes. Entonces, a ver, vamos a hablar un momentito dentro del tejido sanguíneo sobre el plasma. ¿Qué vamos a encontrar en el plasma? En el plasma hay agua. ¿Cuánto de agua? 90% es agua. ¿Qué vamos a encontrar? Proteínas. ¿Qué porcentaje? 7%. ¿Qué vamos a encontrar? Glúcidos. Vamos a encontrar lípidos. Y otros.
Ya, pues en esos otros vamos a encontrar iones, vamos a encontrar desechos, hormonas, etcétera. Eso es el plasma. Como puedes ver, lo que abunda más en el caso pues del plasma es el agua. Ahora, ¿qué proteínas podemos encontrar en ese plasma? Por ejemplo, ¿no? La albúmina, por ejemplo, la fibrina, ¿ya? ¿Por qué mencionamos a estas dos? La albúmina, por ejemplo, es una proteína importante porque participa en la regulación de la presión de la sangre. ¿Qué más? Luego encontramos la fibrina, que es importante ¿para qué? Para la coagulación. Y luego vamos a encontrar pues a los elementos formes, ¿no? Los elementos formes van a ser pues quienes encontramos a los glóbulos rojos o eritrocitos, cuya función principal es el transporte de gases, ¿ya? Transporte de gases. Hablamos de que principalmente transportan oxígeno, ¿ya? Luego hablamos de los glóbulos blancos, cuya variedad pues encontramos por acá, ¿no? En la parte inferior de la imagen, y encontramos las plaquetas. Recordemos que los glóbulos rojos son elementos formes anucleados, se han perdido su núcleo. Los glóbulos blancos sí tienen núcleo y de múltiples formas en ocasiones. Y las plaquetas o trombocitos, recuerda, son fragmentos celulares, ¿ya? A ver, vamos a colocarlo aquí. Trombocitos o plaquetas, recuerda, son fragmentos de una célula llamada megacariocito, ¿ya? ¿Y en qué participan estos trombocitos? Pues en el proceso de coagulación. ¿Por qué? Porque ellos contienen los elementos necesarios para la coagulación, contienen los factores de coagulación, ¿ya? Ahora, la coagulación es parte del proceso de recuperación de vasos sanguíneos ya dañados llamado hemostasia, ¿ya? Llamado, repito, hemostasia. Bien, te decía ahora que los glóbulos blancos, pues, o leucocitos, tienen pues una gran variedad, ¿no? Por acá. Por ejemplo, los neutrófilos son los primeros en acudir ante una infección. Es la primera línea de defensa, ¿ya? Luego vamos a encontrar a los eosinófilos, que son principalmente antiparasitarios, ¿ya? Antiparasitarios. Luego encontramos a los basófilos, ¿no? Interesantes porque estos van a presentar, por ejemplo, histamina, que es eh, la sustancia que desata las reacciones alérgicas, y también heparina, ¿no? Heparina, que lo que hace es, pues, servir como anticoagulante, ¿no? Como anticoagulante, ¿ya? Esos son los basófilos. Esos tres primeros, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, van a ser llamados también granulocitos, granulocitos, ¿ya? Los otros, monocitos y linfocitos, van a ser llamados también agranulocitos, agranulocitos. Ahora, si yo te hablo, por ejemplo, de los monocitos, estos son los glóbulos blancos más grandes. Estos pueden transformarse en algo más grande llamado macrófago e intervenir como macrófagos en la presentación de elementos extraños al sistema inmune. Y luego tenemos a los linfocitos, que son tal vez los más pequeños, pero que además luego, repito, luego de los neutrófilos son los más abundantes y son los responsables de dirigir la respuesta inmune adaptativa. Entonces vamos a escribirlo eso para no olvidarnos. Los linfocitos, ¿ya? Porque hay dos linfocitos importantes aquí. Linfocitos tipo T y tipo B se encargan pues de la llamada respuesta inmune adaptativa.
porque justamente ellos nos permiten reconocer a quienes nos están agrediendo, ¿no? Me refiero a microorganismos, a patógenos, y qué anticuerpos formar para defendernos, ¿ya? Entonces, a ver, el basófilo, repito, es un glóbulo blanco que lo que contiene es histamina y heparina, ¿ya? Entonces, a ver, la histamina, ya, si hablamos de la histamina, recuerda, es la sustancia que es capaz de desatar las reacciones alérgicas, ¿no? Mientras que la heparina, reitero, es un anticoagulante. Obviamente el más conocido pues es la histamina y por eso es que cuando uno tiene una reacción alérgica, lo primero que consume es pues un antihistamínico, ¿no? Para reducir pues la respuesta alérgica que tenemos muchas personas frente a algo, una sustancia, ¿no? Por ejemplo, polen, polvo, etcétera. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos entonces ahí ese detalle de tejido conectivo especializado. Vamos ahora con el siguiente tejido, el tejido muscular. Este tejido muscular, recordemos por favor, el tejido muscular es un tejido que está vascularizado, ¿ya? Es un tejido, repito, vascularizado, ¿ya? Y a la diferencia entre inmunidad celular y humoral, eso lo vamos a discutir después, solo te adelanto que el humoral está a cargo de los linfocitos B, porque su producto, que son anticuerpos, van a los humores o fluidos corporales, y el T está a cargo de la inmunidad celular porque reconoce a las dañadas o alteradas por algún proceso infeccioso. Además de que requiere siempre unirse a células. El linfocito B no. Basta con que le informen y puede producir anticuerpos. Bien, vamos, repito, con el tejido muscular. Cuando hablamos pues del tejido muscular, estamos hablando de células que reciben pues por nombre miocitos, ¿ya? Miocito. Esa es la célula, no olvidar. La célula se denomina miocito. Muy bien, ya tenemos ahí ese primer detalle. Esta célula, sin embargo, recuerda por favor, va a presentar algunas propiedades, ¿ya? Algunas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades de esta célula? La excitabilidad, la contractibilidad, la elasticidad, la tonicidad. A ver, hablamos en el primer caso de que la célula es capaz pues de percibir estímulos, ¿no? Percibir, repito, estímulos mecánicos, físicos, eléctricos. La contractibilidad es la capacidad para contraerse como respuesta al estímulo, ¿no? La capacidad para contraerse como respuesta al estímulo. Luego encontramos la elasticidad, que es la capacidad de recuperar su forma original luego de la contracción. Ya, repito, elasticidad, capacidad para recuperar su forma original luego de la contracción. Recuerda que en la contracción el músculo o la célula muscular reduce su longitud e incrementa su grosor o diámetro. Gracias a la elasticidad recupera su forma original. Y la tonicidad es estar siempre listo para contraerse. Siempre listo, repito, para contraerse. Ahora, existen dos tipos generales de tejido muscular. El tejido muscular liso, tenemos por acá, y el estriado. ¿Ya? Repito, el tejido muscular liso, tenemos por acá, y el otro pues que es el tejido muscular
estriado. ¿Tenemos por allá? Ahora, el estriado a su vez puede ser esqueletal o esquelético, o también puede ser pues cardíaco, ¿ya? Cuando hablamos del tejido muscular liso, este no tiene estrías, por eso se llama liso. Mientras el estriado pues se llama así porque obviamente va a presentar pues estrías o dobleces o pliegues en su membrana. Ahora, el estriado cardíaco se llama así porque está en el corazón y el esqueletal se llama así porque está adosado o unido a los huesos. Esta estructura que estamos viendo acá, esta organización, corresponde pues al tejido muscular estriado esquelético. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos ahí entonces. Esta es la organización del tejido muscular estriado-esquelético. Ya. ¿Qué más? Te decía entonces lo siguiente. Vamos a comparar, a ver si nos permite esto. Vamos a comparar. Primero, el estriado esquelético ya es multinucleado. En cambio, en el caso de las células del estriado cardíaco hay uno o dos núcleos bicentrales, mientras que en el caso pues de la célula del tejido liso solo hay un núcleo que también es pues central, ¿ya? Luego, en el caso del estriado se presenta una unidad contráctil llamada sarcómera, lo que no está pues en el liso. En el liso no hay sarcómera, ¿ya? Luego, tenemos algo más, que el tejido muscular estriado esqueletal obedece nuestra voluntad al formar los llamados músculos esqueletales, y en cambio el estriado cardíaco y el liso son completamente involuntarios, no podemos controlarlos a voluntad. Vamos ahora con la organización del tejido muscular estriado esquelético. Tenemos la masa muscular, ¿de acuerdo? Luego vamos a encontrar en la célula muscular, núcleo, ¿ya? Vamos a encontrar los túbulos en T, que son los lugares a donde va a llegar el tejido nervioso, a donde va a llegar el impulso bioeléctrico nervioso. Tenemos el retículo sarcoplásmico, que es el retículo liso que almacena calcio, ¿ya? Retículo liso, repito, que almacena calcio, ¿ya? Y luego tenemos la miofibrilla y los miofilamentos. La miofibrilla, no te olvides por favor, no es más que un centriolo altamente especializado. La miofibrilla, reitero, es un centriolo altamente especializado. Está tan especializado que hay un detalle que debemos recordar. Estas células no se reproducen. Han perdido justamente la capacidad reproductiva. ¿Por qué? Porque el centriolo ya no existe como tal, ahora se llama miofibrilla. Y en esta miofibrilla vamos a encontrar a esta unidad llamada sarcómera. Repito, vamos a encontrar a esta unidad llamada sarcómera. Esta sarcómera es la unidad contráctil, la que se encuentra entre dos líneas Z, ¿ya? Dos líneas Z. ¿De acuerdo? La sarcómera. Muy bien. Ahora, esta sarcómera va a presentar entonces dos líneas Z, la banda A y las bandas I. Ahora, esa es la distribución de proteínas que encontramos. Encontramos entonces actina, tropomiosina, troponina y miosina. La banda A
tiene en su centro la llamada banda H. Lo que me interesa es esto, que recuerdes por aquí. Cuando nosotros estamos hablando de las líneas Z, ya las líneas Z van a ser los lugares, en los cuales termina, repito, termina la sarcómera, ¿ya? Termina la sarcómera, y cuando las líneas Z se acercan, el músculo se contrae. Entonces, a ver, vamos a escribirlo acá. El acercamiento entre líneas Z genera contracción muscular. La separación, por lo contrario, genera el relajamiento muscular, ¿no? La relajación muscular, ¿de acuerdo? Entonces, el músculo se contrae o la célula muscular se contrae cuando pues se acercan las líneas Z. Muy bien, vamos por último con el tejido nervioso. Cuando hablamos del tejido nervioso, recordemos que vamos a encontrar aquí dos tipos celulares, la neurona y las neuroglías, ¿ya? Recordemos, vamos a hablar acerca de las neuronas. ¿Ya? Las neuronas son células altamente especializadas, no se reproducen, ¿ya? ¿Qué más? Estas células tienen una alta excitabilidad y una alta conductibilidad. A ver, cuando hablamos de excitabilidad es la capacidad para reaccionar, ¿no? Para percibir y reaccionar ante un estímulo, y la reacción que tiene la neurona es generar algo llamado impulso bioeléctrico nervioso. Ese impulso bioeléctrico, pues, lo que hace la neurona es trasladarlo a otra neurona, y al trasladarlo hacia otra neurona genera, pues, el llamado proceso de sinapsis. ¿Ya? Y cuando hablamos de sinapsis, pues hablamos de la comunicación entre neuronas, ¿cierto? Esta comunicación entre neuronas que puede ser eléctrica, o química, y si es química, se emplea lo que llamamos neurotransmisores, ¿ya? Estos neurotransmisores, recuerda, son generados en lo que se llama cuerpo de Nissle. Ese cuerpo de Nissle es el retículo endoplasmático rugoso que se encuentra en el soma de la neurona, ¿ya? Se encuentra, repito, en el soma de la neurona. Las neuroglías en general lo que hacen es, pues, permitir que las neuronas estén nutridas, ¿ya? Que las neuronas puedan mantenerse. Tenemos ahí a los astrocitos que nutren a las neuronas, a las microglías que lo que hacen es defender a las neuronas, es las células de defensa. Encontramos luego a los oligodendrocitos y células de Schwann que forman la envoltura de mielina. Envoltura de mielina que cubre al axón y acelera el impulso bioeléctrico nervioso, ¿ya? Que cubre al axón, repito, y acelera el impulso bioeléctrico nervioso. Bien, y como ya me están avisando que estamos sobre el tiempo, vamos entonces pues con las respuestas, ¿ya? Con las respuestas. Entonces tenemos la 1, la A, la 2, la C, la 3, la C,
la 4 la A, la 5 la A, 6 la D, la 7 la A, la 9 la A, la 10 la C, la 11 D, 12 D, 13 B, 14 C, 15 D. Muchas gracias. Cuídense mucho, nos estaremos viendo la siguiente sesión. Y hasta luego.